En este nuevo capítulo de 50 voy a conversar con Tomás Balmaceda sobre diversidad generacional y cultura de la influencia. Tomás es autor de estos temas y en este sentido quería traer algo que pasó, creo que para mí es un poco el germen de algo que ocurrió hace unos años, que teorizó un sociólogo que se llama Castells. Castells habló de la generación hashtag en uno de sus libros y un poco tomó el golpe de Estado en Egipto, que se organizó a través de hashtag en las redes sociales. Y hoy, digamos, lo que él empieza a teorizar es que a partir de la irrupción de las redes sociales la gente tiene una voz directa, puede expresarse sin intermediarios, puede ser escuchada y sobre todo tiene una capacidad de organización a nivel global en minutos, en segundos, a través de estos hashtags, sobre todo representando a la generación millennial y centennial. A partir de ahí, digamos, sobre todo de la irrupción de las redes sociales y del uso de las nuevas generaciones al respecto, las marcas, la política, los consumos, digamos, todo lo podemos ver a través o analizar a través de las redes sociales y cómo las personas se expresan ahí. Surgieron los influencers, se empezó a hablar de cultura de la cancelación, se empezó a hablar del impacto de las nuevas generaciones, que son radicalmente distintas a otras, que tienen opiniones políticas fuertes y que no son negociables en muchos casos. Entonces, ¿cómo ha impactado todo esto en las empresas, en los equipos, en el marketing, en las comunicaciones, en la publicidad? Sobre todo esto vamos a hablar. Los temas de diversidad han atravesado y moldeado esta cultura de la diversidad y por eso, bueno, con Tomás vamos a hablar un poco de cómo está impactando todo esto dentro de las culturas en la sociedad y también en los equipos que lideramos. Al respecto, quiero traer solamente el primer caso donde desde Bridge empezamos a trabajar temas de diversidad en las empresas, que surgió en un equipo de comunicación hace muchos años, que habían trabajado una campaña de publicidad, la guardan a la campaña y a los 6 meses deciden lanzarla. O sea, la habían guardado, ya la tenían terminada y dijeron la lanzamos en 6 meses. Cuando la van a lanzar a la campaña, les pareció un error, les pareció que no estaba bien y no entendían cómo habían aprobado esa campaña 6 meses antes. En el medio empezaron a aparecer, entre esos 6 meses, en ese lapso, ocurrieron un montón de eventos sociales que resignificaron el significado de esa publicidad, de esa campaña que habían armado. Y se vieron en la necesidad de entrenarse en empezar a ver cosas que podían llegar a ocasionar una crisis reputacional. Un típico caso que ha ocurrido mucho de 2018 a esta parte son publicidades que han sido canceladas en muy pocas horas, muchas veces por los usuarios. Y una conversación muy común de los equipos que trabajan en esas campañas es: no nos dimos cuenta, no lo vimos. Bueno, sobre todos estos temas vamos a hablar en el capítulo hoy de 50. Desterremos mitos, prejuicios, resistencias y sesgos. Seamos parte del cambio cultural. 50. Conversaciones sobre diversidad. Junto a Cintia González Oviedo. 50. Un podcast de Bridge the Gap. Hoy estoy con Tomás Balmaceda. Tomás es profesor, doctor en filosofía y coautor de La Generación Invisible y también de Cultura de la Influencia, 2 libros que me gustan mucho y que he utilizado también un montón para mis charlas y se los súper recomiendo. También tiene un Instagram muy activo, Tomás, que habla de un montón de temas, tiene una columna en La Nación, así que bueno, estoy muy feliz de que se haya sumado a este podcast, a 50. Bueno, Tommy, vamos a arrancar. Me gustaría que empieces contándonos qué es cultura de la influencia. Mirá, para nosotros, para Juan y para Miriam, con quienes escribimos este libro, fue un poco como el emergente que nos surgió de muchos años de estar conversando pre-pandemia con un cafecito. Miriam es comunicóloga, es brasileña, vive hace muchos años acá en la Argentina. Juan hizo toda su carrera en sistemas, pero trabaja en la publicidad. Es el CEO de una empresa de justamente de marketing con influencer, y yo soy doctor en filosofía. Es un trío medio raro, somos muy distintos los tres, somos amigos, y desde más o menos 2018 que, nada, la típica, nos íbamos pasando primero links de cosas para discutir, después, bueno, nos ocurrió por qué no tomarnos un café para poder charlar de esos temas, y bueno, cuando surge la pandemia nos dimos cuenta que, bueno, de alguna manera había
para nosotros un nuevo fenómeno, un fenómeno que, digamos, no está completo, no es que de alguna manera el sol salió de manera total, sino que estamos viendo el amanecer de algo que nos parecía que hablar solamente de influencers o hablar solamente de la organización de las compañías, de las organizaciones, no era suficiente. Veíamos algo en conjunto, por eso se nos ocurrió esta idea de la cultura, de la influencia. Para nosotros lo que tratamos de entender y de tipificar y de crear herramientas para abordarlo es, bueno, ¿cómo es el liderazgo hoy? Y ese liderazgo en el 2024, 2025 va a seguir creciendo con el tiempo, pero el liderazgo del siglo XXI es muy distinto al liderazgo con el que nosotros tres crecimos, ¿no? Todos empezamos a trabajar o a fines de los 90 o a comienzos del 2000, en donde estaba el auge, ¿te acordás del gurú? Que era, bueno, todos seguimos ese gurú. Idealmente era Steve Jobs. De hecho, había mucha gente que se quería parecer a Steve Jobs en la manera que se vestía. Marketing, o sea, serías un autor. Exactamente, sí. Y era, bueno, esa persona tiene como una especie de palabra santa, y no solamente eso, sino que era muy común que aceptáramos la verticalidad como la única manera de organización posible. No se nos ocurría otra cosa, y si alguien proponía algo distinto, nos parecía una locura, que no se iba a adaptar a nuestra cultura, que no iba a ser parte de cómo es Occidente, de todo hemos dicho, y Miriam, Juan y yo éramos los primeros que también lo creíamos. Incluso modas en las empresas de management. Total. La ola de tal autor y se cambia todo el management porque, bueno, este es el nuevo estilo. Y que además a veces era simplemente una etiqueta nueva, porque era ponerle una nueva palabra a algo que ya existía, y en ocasiones era, consolidar cosas muy injustas. Entonces, lo que empezamos a descubrir es que si mirábamos a los influencers digitales, lo de TikTok, lo de Instagram, lo de Twitter, X, veíamos que había una manera, como una especie de dispositivo de comunicación muy novedoso. Que tenía, por un lado, como base la confianza, personas que efectivamente confiaban en estos influencers, una idea de que este influencer era parecido a mí. Quizás no exactamente igual, pero no había una asimetría como sentíamos que había con las celebridades, los deportistas, los actores, las personas famosas de una manera, o los gurúes. Entonces nos dimos cuenta que estas nuevas generaciones y nosotros mismos de alguna manera estábamos permeados por esta nueva capacidad de influir. Y ahí nos metimos como a analizar la influencia como fenómeno. Un área recontra interesante, y la verdad es que nos aprendimos un montón y seguimos aprendiendo. Me encanta a mí. Sí, bueno, porque realmente va cambiando, se va transformando. No se puede explicar sin la digitalidad. Entonces, de alguna manera, muchas de las conversaciones de transformación digital empezaron a entrar en el mundo de la influencia y encaja muy bien con una forma de entender sobre todo a los más chicos, pero también a nosotros, los de 40, los de 50, los de 60, que tampoco nos estamos bancando ahora el verticalismo que aceptábamos cuando éramos chicos, ¿no? Entonces, de alguna manera, esa idea de influir en términos a veces de inspirar o de generar cambios en la conducta, pero sin coerción, sin organigrama, también aceptando nuestro propio impulso, porque estar influido por algo, por alguien, no quiere decir que lo estoy copiando. Yo sigo dejando mi sello, mi marca, sin embargo me inspiro en alguien más. Así que eso fue un poco lo que vimos, y el libro nos sirvió un montón para entender fenómenos locales, como quizás acá en Argentina el Ni Una Menos, o todo el fenómeno de la ley de talles y el orgullo gordo, que sin las redes y sin la influencia no se entiende. No es suficiente, pero no se entiende, o sea, lo necesitas para poder tenerlo, pero incluso también para entender movimientos políticos, ¿no? Y quizás muchos de los ciclos políticos que vimos en América Latina están muy vinculados también con la influencia y con el rol de las redes, así que para nosotros sigue nuestros cafés, nos seguimos juntando, vamos mucho a empresas y tratamos también de entenderlo en distintos programas para poder, de alguna manera, que las personas entiendan que la influencia es una habilidad que se puede aprender. Hay personas que son naturalmente influyentes, pero otras no, y que esto no necesariamente es un cambio completo de conversación, sino que obviamente alguien que nos está escuchando de algún lado de América Latina capaz dice, bueno, pero esto es lo que en los 90 se decía a líderes de opinión. Bueno, hay algo de eso, pero no es exactamente lo mismo. Esto tiene que ver con, hay algo ahí de esa transformación que nos pareció muy atractivo. ¿Sabes qué? Te quería contar, en 2018, yo justamente empecé a trabajar, yo trabajé muchos años en marketing y en publicidad, pre-Bridge the Gap, pre-diversidad, etcétera. Y yo tenía mi blog, y escribía con un seudónimo además, y una de las cosas que escribía era que me molestaba la publicidad, estamos hablando de 2008 por ahí,
porque no me sentía representada y a la vez yo trabajaba en cosmética y tampoco me sentía identificada con los arquetipos que me traían los proveedores de marketing de, bueno, ahora la mujer rock, la mujer me parecía como algo antiguo, ¿no? Y mi primer trabajo en temas de diversidad fue justamente una empresa que había salido una publicidad de creo que era de un canal o algo de deportes, y estaba la figura de Putin, ¿te acordás? Sí, exactamente. Bueno, salió esa, salieron un par. También fue el fenómeno de Artés, obviamente los fenómenos sociales también impactan, obviamente fue Post Ni Una Menos, y una empresa que habían hecho una publicidad con el equipo, lo guardaron porque, bueno, no es el momento, lo lanzamos en 6 meses, cuando lo van a lanzar en 6 meses dicen, no, esto es un horror. ¿Cómo aprobamos esto? Habían pasado solo 6 meses y había ocurrido algo en las subjetividades que resignificaron en solamente 6 meses algo que dijeron, no, esto no lo podemos sacar. Entonces ahí dijeron, bueno, ¿qué hacemos? ¿A quién contratamos? Y bueno, había como de todo. Yo caí también, me llamaron, me acuerdo por Twitter, me contactaron. Y yo hice una propuesta, bueno, gané la licitación. Y había de todo, había como una organización feminista, era como, ¿a quién nos capacita? Y yo tenía ese mix, digamos, de marketing, pero también de saber de, bueno, mi maestría en género y estos temas. Hicimos una capacitación y yo para mí fue como descubrir, de yo misma en el proceso de capacitación, la cultura de la influencia, esto que nombramos de esta forma ahora, como una forma de comunicar, pero donde está teñida muchas veces negativamente por la cultura de la cancelación, ¿no? Entonces, una de las cosas que más hasta hoy se sigue trabajando no es, bueno, hagamos esto porque si no nos van a cancelar, o te preguntan, che, ¿esto está bien o está mal? Que es una de las propuestas siempre es salir de esa pregunta, de si está bien o está mal, sino por qué hacemos lo que hacemos, y el miedo. Entonces, ¿qué reflexiones tenés sobre eso? La cultura de la cancelación que a veces tiñe o como que está todo mezclado. Sí, mira, recién cuando empezamos a charlar yo te decía, bueno, es como una especie de sol que no termina de amanecer, ¿no? Digamos, de alguna manera estamos en este momento que por supuesto es muy desafiante, pero a la vez, si lo pensás, es bastante atractivo, porque estamos explorando un fenómeno que es muy nuevo. Estoy seguro que en 5 años, y ni te digo en 10, la idea de poder tener influencer marketing como una pata central va a ser clave. Incluso trabajos que hoy parecen medios raros, como quien hace scouting de influencer, ¿no? Digamos, ya hay distintas agencias y empresas que empiezan a sentirlo. Nosotros con Juan y con Miriam hacemos mucho hincapié en encontrar a aquellos influencers adentro de tus compañías, porque también para la comunicación interna es clave. Porque vos decís, bueno, ok, mando un mail, pero ¿cuántos mails recibís para poder hacerlo? No, lo mando por Slack. Bueno, pero se te va a mezclar en la ola de todo eso, y a veces el que más influye no necesariamente es el que está más arriba en el organigrama. Vas a encontrar personas que ya te digo, como te dije recién, por un talento natural o por su mismo carisma, empiezan a ser ideales para que vos puedas también transmitir ciertas ideas, fuerza que tengas, ciertos valores. Entonces, todo eso de alguna manera están haciendo. Y como me mencionabas muy bien vos en tu ejemplo, para otra figura, bueno, el mundo viejo tampoco murió. O sea, estamos en eso. Como que lo nuevo no termina de nacer, lo viejo no termina de morir. Creo que hay una puja hoy. Y estamos más que en nunca, esa tensión, ¿no? estamos en esa tensión, y es una tensión que por lo menos al momento que estamos grabando esta conversación, tiene algo de revanchista. Sí. Y es decir, ok, yo venía hasta de una cierta manera, me lo interrumpieron. Me lo banqué y ahora no me lo banco. Claro, bueno, ya está. No, y además cierta idea que también, digamos, yo vengo al mundo también de las disidencias y de la diversidad, esta idea de, bueno, finalmente ustedes se pasaron la raya. No, Totalmente. Fue demasiado, ¿no? Fue como demasiado. Que no, demasiado. O cristales, ¿no? Los cristales también se habla de todos esos términos que surgen para como banalizar o subestimar todo un movimiento, ¿no? Exactamente. Una forma de pensar. Entonces, así como el péndulo de la historia va cambiando, bueno, estamos en otro momento del péndulo, pero eso no tiene que hacernos perder el foco de lo que nosotros efectivamente creemos que son esos valores y esas ideas. Lo que pasa con la cancelación fue una especie de anticuerpo que sucedió cuando efectivamente algunos grupos, bueno, finalmente lograron tener voz. Sí. Las reacciones que capaz encontramos hoy de decir, bueno, pero entonces todo esto que a mí me falta me lo robaron ustedes, o todo esto que se rompió fue por culpa de ustedes, o este resultado político o este resultado de una compañía es porque se hicieron demasiado, se radicalizaron. Bueno,
también son exageraciones. De alguna manera, digo, es una cosa falsa, digamos. O sea, esa cierta idea de que, bueno, que el hombre blanco, heterosexual, Sí. con plata de golpe quedó mudo. No Ahora soy es culpable así. de todo, Claro, y tampoco es que se le ha quitado la voz. Yo creo que, por supuesto, se cometieron algunos errores a la hora de Sí, cancelar. coincido. Y me parece que estamos encontrando, de alguna manera, estamos como sintonizando, como cuando éramos chicos, la radio y tratando de que el sonido sea lo más perfecto. Y esa sintonización, bueno, lo estamos buscando. Sí. Pero como todo movimiento social de cambio, ¿no? Exactamente. Es así. Y además que creo que, no sé, voy a decir algo medio polémico, pero bueno, sé que es el espacio también para provocar un poquito. Bueno, no es tampoco que yo pueda conocer en la Argentina verdaderos casos de cancelación. O sea, que vos digas, bueno, alguien que tipo tuvo un escándalo y no volvió nunca más. Viste que siempre dicen dato mata relato, y yo soy como, no, dato no mata relato. No. O sea, vos podés tener la evidencia, el dato, pero lo que piensan las personas... Esos marcos teóricos son los Total. más complicados. Entonces, digamos, pertenece a esa persona o cualquiera que vos digas, bueno, este lo cancelaron en redes. Si volvés a su Instagram, quizás vos lo dejaste de seguir, pero sigue teniendo 1 millón de seguidores, Sí. o sigue conduciendo un noticiero, o sigue estando en acción de noticiero. política. Sí, No total, te quiero lo decir vi. como que está. Entonces, digo, yo creo que es interesante la discusión de la cancelación, no me parece mal. Por supuesto, me parece que, por ponerle un marco teórico, uno tendría que decir, bueno, si finalmente no fue una manera en donde el punitivismo se metió por la ventana dentro de las ideas progres, pero no le pondría tanta energía en el sentido de que yo creo que, por lo menos en la Argentina, en el momento que estamos charlando hoy, nadie quedó cancelado. Todas las personas que sufrieron eso o que vivieron ese proceso, de alguna manera siguen vigentes. Entonces, creo que hay un poquito de sobreactuación Sí. entre los que dicen que la cancelación termina siendo algo definitivo. Algo que me pasa mucho, o sea, estos temas se hablan hace años, por lo menos 2018 ya es un montón, digamos, a hoy. Totalmente. Sin embargo, cuando hablamos de liderazgo, bueno, el año pasado di una charla que tenía algunos elementos de la cultura de la influencia en CIRCOM, ¿viste? En el Círculo de Relaciones Públicas. Hablé el caso de Abercrombie & Fitch, que si no lo vieron en el documental en Netflix, está muy bueno, creo que se llama... no me acuerdo el nombre ahora. Yo tampoco. Bueno, Es terrible, sí. Es terrible, lo he usado incluso para trainings, donde también afecta a los negocios, digamos. Y sin embargo, cuando yo voy a muchos trainings de líderes, es como que la cultura de la influencia es algo para ver qué influencers contratamos. Pero en el liderazgo en sí sigue el liderazgo tradicional, donde una persona dice, no sé, como que venimos, como yo digo, muy siglo XX, todavía sigue en muchos lugares A mí esta eso... idea del líder que baja, cuando además todos los datos dan de que los liderazgos más horizontales, el líder que te diga, no sé, y que arme un buen equipo, que lo complemente, y que sobre todo, porque están habiendo un montón de conflictos entre equipos intergeneracionales, ahora nos vamos a meter más en el tema generaciones, es como que no la ven, ¿no? Como si no la ven. O sea, siguen sin entender cómo es influenciar ahí, y que a veces también es que el equipo pueda tener ese espacio para generar su propia influencia, ¿no? Sí, sin dudas. Yo ahí me pasa lo mismo. En muchas ocasiones, también nos convocan para capacitaciones, para conversar, también para poner en agenda la problemática. Y no es inusual para nada ver que en los altos mandos todavía hay una cosa encapsulada que yo denomino del siglo XX. Sí, y me parece que efectivamente eso tiene a corto plazo muchos peligros, clave, ahora nos vamos a meter, lo intergeneracional. Realmente creo que esto puede generar una crisis de talento, sí. Porque en 5 años, bueno, hay una, pero yo realmente esto lo digo en serio, no lo digo en chiste, porque me estoy riendo ya de lo que voy a decir, pero digo, yo no sé en 5 años dónde van a estar los reemplazos de muchas de esas personas, porque realmente estamos creando espacios de trabajo con lógicas que son expulsivas de los más jóvenes, pero los más jóvenes 30 años, no los más jóvenes 12 años o 18 o 21. Y que de alguna manera nosotros mismos, los que tenemos más de 40, también empezamos a encontrar a esos espacios. Creo que la pandemia nos dejó como residual una experiencia muy traumática en un sentido, pero muy liberadora en otro, porque también pudimos descubrir, bueno, qué cosas del engranaje andan solos sin la necesidad de esa
atención presencial, atenta, de micromanagement que había. De alguna manera, incluso en industrias muy tradicionales, la rueda siguió girando, y me parece que los líderes que no entiendan eso se están perdiendo, por un lado, el viento de la historia, porque realmente lo que te pide la sociedad en este momento es otro, y después un verdadero problema realmente de talento. Efectivamente, yo creo que las personas vamos a encontrar muchas dificultades para poder tanto retener como atraer a nuevas personas. A mí me gusta decir muchas veces, sobre todo a esos públicos, que se trabaja diversidad en general de manera reactiva y no proactiva. O sea, es reactivo un problema. Y acá te traigo un caso, una empresa muy tradicional, del ámbito, si querés, de la industria naviera, y nos llaman, no les interesaba nada trabajar diversidad, sabían que tenían obviamente empresa súper masculinizada, pero no era una problemática. Pero se jubilaban todos estos, de acá a 3 años, ¿no? Eran las máximas autoridades, gente de 20, 30 años de empresa, y estaban armando sus cuadros de reemplazo. Cuando van a armar los cuadros de reemplazo, nos dicen, mira, el 80% nos dicen que no se ven acá en la empresa ni en la industria porque se quieren ir afuera o porque ven que la empresa es rancia, una palabra que para mí tiene un peso específico, o sea, define algo, y que por eso querían trabajar diversidad. Y por otro lado ves que que entienden diversidad como contratar minorías nada más, cuando es mucho más amplio. Total. Y sigue, digamos, esa mirada de, bueno, es cuántas mujeres tengo, cuántas personas LGTB, cuántas personas con discapacidad. Así que ahí trabajamos toda una forma que tenía que ver con la marca empleadora, con la retención. Hicimos un diagnóstico macro, digamos, en 10 dimensiones. Nosotros trabajamos siempre 10 dimensiones de diversidad para entender. Y una de las principales cuestiones estaban en recursos humanos, donde había una mirada, no sé si siglo XX. 18, 19, sí. Me acuerdo una cláusula que había, que era que las mujeres no podían usar prendas distractivas. O sea, eso era algo escrito en la política de recursos humanos. Entonces, ¿cómo hacemos para acortar, digamos, eso? Y acá voy a meter la generación X, se necesitan puentes. Yo soy muy de crear puentes, a mí me gusta crear puentes y no que sea bandos y como satanizar una generación, no, sino, bueno, ¿cómo creamos esos puentes entre esa mirada, que hay que empatizar con esa mirada tradicional, que se formó de esa manera, que hace 20 años que trabaja de esa manera, y de repente se encuentran con un mundo que no comprenden hasta que no les viene un quilombo de esta forma, ¿no? Sí, mira, justo ahora el foco de nuestro trabajo con Miriam De Paoli es la intergeneracionalidad. Para nosotros es como, vos mencionabas al comienzo mi libro que escribí con Miriam, Generación Invisible, que es un poco sobre los X, y nosotros como que, bueno, este año nuestra investigación está sobre lo intergeneracional. Nos parece clave en el sentido de que efectivamente estamos enfrentados el presente es intergeneracional. Hay muchos cambios que son cambios que quizás tengan que ver con, bueno, no solamente una longevidad mayor en nuestro continente, sino, bueno, estamos atrasando muchísimo lo que antes era la jubilación o el retiro. Personas de 60, 65. En todo el mundo. Pero en América Latina está más marcado por un tema económico, pero también por un tema vital. No queremos los 60 años terminar. Nos seguimos viendo ahí. Nos encontramos con personas de 18, 20, 21 que no están viendo los mismos valores que los de 60. Entonces, de alguna manera, en esa diversidad, que quizás en los últimos años empezó a notarse más entre los Z y los millennials, porque de alguna manera los millennials, que habían sido como los niños de alguna manera afortunados, todo el mundo estaba preocupado por ellos, cómo lo hacían. Bueno, los Zetas ahora son mayores en número, post pandemia, y no solamente eso, sino que demuestran ciertas habilidades y ciertos intereses que los millennials no tienen. Entonces, de alguna manera, nosotros habíamos puesto Generación Invisible al libro porque nos sentíamos invisibles, nos seguimos sintiendo en muchos espacios invisibles, y ahora esa invisibilidad empieza a copar también a los millennials, en donde realmente dejaron de ser como el centro de atención para pasar a ser a los Zetas, que los Zetas tienen, por un lado, mayores perspectivas económicas, que eso es una locura, y también empiezan a entender
otra valoración acerca del mundo del trabajo que el millennial. El millennial lo desdeña un poco y el Z empieza a entender que lo necesita. Quizás esa idea de viajar por el mundo y me conecto a una compu de un hostel y trabajo del mundo, bueno, el Z no lo tiene tan marcado. De alguna manera la post-pandemia lo cambió eso, lo modificó. Y para mí eso es interesante porque, como decís vos, necesitamos esos vasos comunicantes, esos puentes. Para mí los X también. Creo que hay para hacer procesos. Está total. Para nosotros es justamente empezar a encontrar esos marcos para que estén estos diálogos. No somos románticos nosotros o no romantizamos con Miriam porque realmente pensamos que hay fricciones, realmente hay fricciones, pero si ves los extremos parecen totalmente irresolubles porque hay mucha oposición. Cuando ves lo que pasa con los X y un poco con los millennials, empieza a haber un puente posible. Nosotros realmente, los que tenemos más de 40, tenemos muchas cosas parecidas a los de 60 y muchas cosas parecidas a los de 30 y 20 también, porque de alguna manera hemos cambiado, somos bastante camaleónicos en eso. Pero para mí, realmente esa ecuación generacional, intergeneracional, es el tema del momento. Porque realmente no vas a encontrar verdadera diversidad sin equipos de distintas edades, porque de última, estas 10 dimensiones que vos mencionabas y cualquier abordaje que hagamos de la diversidad se puede reducir en, bueno, la diversidad de quien piensa distinto, y piensa distinto porque tiene un back distinto al tuyo, una historia distinta al tuyo, una identidad diferente, una orientación, un cuerpo diferente. Hay un montón de ideas, pero en el fondo es, bueno, alguien que piensa distinto de mí. Y lo que pasa con este directorio que se está por jubilar, o una empresa tradicional, o los altos mandos de una empresa tradicional, es que todos piensan igual. Sí. Yo hace poquito estuve en un retiro de una también empresa re tradicional en San Pedro para hablar de diversidad y me salió del alma, me salió de adentro y le dije, muy bien chicos, o sea, aquí hay más gente con camisa celeste que mujeres. Sí. Y era real. Y todos se reían, digo, bueno, pero hay algo más que la risa. Digo, si estamos todos como uniformados, de igual manera, bueno, está indicando otro inconveniente, está indicando otra complejidad. Y eso me parece que a veces es desdeñado, no es verdaderamente tenido en cuenta. Yo creo que una clave, y ahora nos metemos más con generaciones, es la conexión. Me acuerdo, podría contar un montón de casos. A mí me encanta contar ejemplos, porque siento que la gente se queda con el ejemplo y después aprende el concepto. Era un caso de, un director de marketing, había que hacer una capacitación de diversidad, no le interesaba para nada. En la reunión te veías la postura corporal, viste la forma en la que se sientan los brazos cruzados y demás. Y a medida que empezó a pasar la capacitación, él pidió entrar en el vivo, porque era un vivo, a toda la gente de la empresa, y empezó a hablar de su hija. Después tuve entrevistas ya de diagnósticos, también CEOs, digamos, gente muy arriba en la estructura, y quizás cuando empezamos a hablar de neurodiversidad, surge, mi hijo tiene un tipo de autismo, y le empecé a contar un montón de las tendencias hoy de reclutar personas con neurodiversidad, que realmente creo que eso va a crecer, sin por supuesto entender que hay distintas limitaciones, cuadros y demás, pero que se está buscando gente que procesa distinto en la información. Yo hablo mucho de diversidad cognitiva, no solamente sociodemográfica, por otro lado ves como que ahí está la innovación, ¿no? Entonces había un CEO que me decía, bueno, estaba en una capacitación de todo el tema de orientación sexual, identidad de género, y él quería saber qué era LGTB, viste, quería un training de eso, pero realmente quería aprender. Entonces una de las cosas que yo le decía es, vos no tenés que ser un experto, vos lo que sí tenés que es garantizar que ocurran determinadas cosas en tu liderazgo y en el liderazgo de la gente que tiene gente a cargo, para que favorezcan, porque ahí va a ocurrir la innovación. Muchas veces se habla de las virtudes de la diversidad en la innovación, bueno, 60% de rentabilidad, todas cosas que quedan en el aire y nadie se lo termina de creer. No es magia, digamos, no es que contratás más mujeres y de repente te aparece la innovación, sino que tiene que ver con estos factores blandos que van facilitando que ocurra, digamos, esa innovación. Sí, para mí, digamos, para quienes nos escuchan, lo primero que uno tiene que pensar es cómo estoy gestionando la diversidad actual.
la que tengo ahora. Claro. No, pero son pocas mujeres, no, pero nadie está fuera del closet, no, pero no tengo personas trans. Totalmente. Vos tenés diversidad actual. Entonces, ¿cómo la estás gestionando? ¿Y qué espacios de libertad le estás dando para que esas personas se sientan cómodas para contar en qué manera son distintas? Cuando hablamos de influencia y de liderazgo, uno de los temas que a mí más me gustan es también entender cómo lidero o cómo me manejo con alguien que piensa un poquito diferente que yo. A veces uno piensa, alguien que viene de un background totalmente distinto, que tiene otra idea, otros valores, otra sociedad, otro color de piel, otro tipo de cuerpo. Recopado, y al final no. ¿Y qué pasa con el que es el conflicto? Claro, ¿qué pasa con el que piensa distinto que vos, aunque no sea completamente en la vereda de enfrente, sino un poco? Dejás que eso suceda. Y cuando uno habla de innovación, finalmente lo que estás hablando es, la necesidad de poder encontrar oportunidades que no ves. Y ahí, digamos, para nosotros, lo intergeneracional es clave, porque seguimos en muchas ocasiones con unas categorías muy antiguas de qué es lo que le gusta a las personas de 60 años, qué es lo que prefiere alguien de 30, qué es lo que escucha alguien de 20, que eso está roto. Y está roto cuando vas al mundo. Yo tengo 43, voy al gimnasio, tengo pancita, hago esfuerzos para no, tener un cuerpo sano para que acompañe mis actividades, no caer, pero yo estoy en el gimnasio y veo a todo el mundo de 30 para arriba, a todo el mundo, y estamos todos en la misma, con más pelo, con menos pelo, con más barba, con más culo, con menos celulitis, con lo que sea, tratando de tener. ¿Y qué? Tenemos una ropita linda, porque más o menos nos gusta estar ahí. ¿Estamos convencidos? No, pero lo tenemos. Ahora, yo miro todas las personas que están ahí, la mayoría son de mi generación, en el mismo plan que yo. Y todos tenemos la plata para poder efectivamente tener ese acompañamiento de alguien que te ayude, un gimnasio con una cuota mensual, etcétera, etcétera. Yo veo los carteles que están colgados en mi gimnasio y nadie tiene más de 22 años. Sí. Esas personas de 22 años no tienen la plata que tengo yo para pagarle a un personal trainer y para pagar todos los meses y tener una tarjeta, que es lo que te piden para atenderlo. Entonces, por supuesto que alguien puede decir, pero yo si pongo un cartel de alguien de 40 con cana levantando una pesa, vos Tomás no vas a querer ir. Tenemos que también nosotros mismos tratar de entender, ¿qué pasa cuando yo verdaderamente me veo reflejado? Pero en algo tan sencillo como eso, las personas que están en el gimnasio miren a su alrededor y después miren las publicidades que hay. Es obvio que ahí se rompió algo, pero quien pueda crear, por ejemplo, un tipo de comunicación efectiva para las personas de mi edad, que yo realmente no ansío tener abdominales en la playa, pero si vos me decís, che, mira, va a tener pila para acompañar a tu hija tal cosa, vas a estar bien de espalda para cuando... Obvio, cosas que pero nos interesan. Entonces digo, eso no está. Eso no está. No. Entonces digo, ¿qué es innovación? Total. Una oportunidad de negocios increíble, porque sigamos hablándole de los de 20 y pico, no hay drama, pero la platita, por decirlo de una manera, la tenemos nosotros. Sí, la tenemos nosotros, los que somos más grandes. Entonces, digamos, me parece que hay oportunidades que se pierden. Estamos en un mundo muy polarizado, ultra polarizado. Hace poquito salió una investigación que habla de que ya dentro de una generación como los millennials, más allá que las generaciones están siendo cada vez más cortas, hay brechas de género, intrageneración. A mí me parece súper interesante que las mujeres cada vez son más progresistas y los varones cada vez más conservadores. Y esto, se ve reflejado incluso en las elecciones democráticas de los países. Está el caso esto es algo mundial, pero más marcado quizás Polonia, Corea del Sur, digamos algunos, y también lo hemos visto lo estamos viendo en Argentina. O sea, entender los consumos, el voto, y por otro lado, está toda esta información tan disponible y sin embargo se siguen repitiendo cosas de hace años, tipo los millennials son así, los Z son así. Hay un estudio que ese sí te quiero contar y preguntarte tu opinión, que es de Ipsos, del 2021, en Estados Unidos. Cruzaron generaciones con orientación sexual. Y cuando vos ves baby boomers, la cantidad de heterosexuales, 80%, vas a generación X, 70%, después está, millennials y generación Z, y va decreciendo, y la gama de orientación sexual. Y yo creo que es de la democratización de hablarlo abiertamente, no que sea un cambio generacional solamente, sino que es la forma de que otras generaciones capaz que no lo decían, la bisexualidad no existía, o las personas se casaban con de formato heterosexual para la sociedad, pero en realidad no eran heterosexuales.
A mí me parece súper interesante y cuando lo ven en las empresas al estudio se quedan como, bueno, trabajar también orientación sexual no es solamente para que las personas de la comunidad de tu empresa se sientan cómodas, que se puedan expresar y trabajar, digamos, contra la discriminación, sino cómo vas a hablarle o cómo vas a hacer una marca atractiva o una empresa atractiva si no trabajás los valores de determinada generación. No, y además entender totalmente y entender, mira, para nosotros cuando escribimos Generación Invisible, lo que hicimos fue, tuvimos un estudio cuantitativo muy grande, es una Milatam, pero también tuvimos entrevistas, ¿no? Cualitativas. Y en esas entrevistas, 2 que a mí me impactaron mucho, de personas de más de 50 años que salieron del closet. ¿No? Y cuando charlas con ellos, todas las fantasías que tenés, y es tipo, bueno, siempre fue gay y lo ocultó, o siempre era lesbiana y quiso tener una familia igual. No, realmente no sabían que existían esas etiquetas. Y eso es un tema muy filosófico, ¿no? De justicia epistémica. Cuando vos conocés... Si no lo nombrás. Exactamente. Sí. Si vos en el menú que tenés solamente pastel de papa y ensalada, bueno, pensás que el mundo solamente tiene eso. Cuando empiezan a aparecer otras opciones, otras etiquetas, y creo que ese estudio que me mencionás un poco refleja eso. ¿Sí? Las generaciones más jóvenes están más abiertas a conocer, a tener mucho más... Lens, ¿no? Exactamente. Van mirando con otros lentes. Entonces, creo tal cual que esas discusiones también de alguna manera... son transversales a lo generacional, porque efectivamente tenemos que también escuchar cómo las personas también se animan a hacer eso. Estas 2 personas tuvieron vidas heterosexuales hasta que se divorciaron y empezaron a explorar otra cosa. No lo viven con culpa, les costó hablar con sus hijos, como cualquier cambio, digo, te cuesta cualquier cosa contarle a tus hijos de tu cambio personal, así que imagínate eso, y hoy te dicen que nunca fueron más felices. Pero no porque antes se mentían a ellos mismos o le mentían al mundo, no se imaginaban que existía... No estaba la categoría para pensarlo. No, o había muchos prejuicios alrededor. Entonces, la idea de que vos ya puedas tener una compañera, un compañero trans, una persona que vive su sexualidad de una manera distinta a la propia. Mismo lo que sucede hoy con los cuerpos gordos, ¿no? Ya nadie piensa que alguien con un cuerpo gordo es un vago o es alguien que le gusta. Vos decís que todavía así. Sí, sí. Yo eso veo todavía. Creo que por lo menos la prédica de no hablar del cuerpo ajeno va cambiando un poco. Yo creo que sí, o sea, lo veo, trabajé con laboratorios, ¿viste? Y me acuerdo en uno, pensando en innovación, de decir, bueno, vos vendés productos para obesidad y la forma en la que vos abordás la obesidad es una forma siglo XX. Claro. O sea, más allá de que hoy hasta en la comunidad científica hay debates y demás, si vos vas a buscar a la gente, estamos hablando de marketing, de cómo vendés tus productos y servicios, los APM, o sea, cómo salen a la venta. El discurso está totalmente divorciado de lo que ocurre en las redes. Y yo se los decía como algo obvio y para ellos era, wow, viste, un descubrimiento. Mirá. Y cambiaron la forma de hacer la publicidad. Pero era una verdad cristalizada el hecho de obesidad es personas vagas, falta que comen voluntad, mucho, claro. Digamos, y estamos hablando de un laboratorio científico que estudia patologías. Entonces, yo creo que falta mucho. Y aparte este podcast nos va a salir en muchos países, ¿no? Nos escuchan de muchos lugares de Latinoamérica. Y en muchos lugares todavía está esto de, me ha pasado a dar capacitaciones en otros países y después de la capacitación que me vengan a decir, bueno, pero todos estos temas con los niños y es como la ideología de género, ¿no pensás que se contagian al hablar de estos temas? O sea, falta mucho todavía. Sí. O sea, yo siento que falta mucho, que a veces estamos como medio en loop. Mira, o que nos encerramos más en mi burbuja endogámica. Así, antigordofóbica, pensaba que estaba un poquito mejor eso, pero sí. Yo creo que las nuevas generaciones tienen otras formas de verlo, de abordarlo, pero creo que falta un montón. Lo ves típico, entras en los comentarios, viste, de Facebook, de los portales de noticias, y son tremendos los comentarios. Y de vuelta siento que sigue estando esta brecha, digamos, tenemos muchas brechas que saldar. Okay. Hay conversaciones divorciadas que siguen su curso, y vos como filósofo, investigador y teórico, ¿qué se te ocurre, digamos, para
generar puentes. ¿Se empezaron a pensar algo de eso? Yo Mirá. soy más de los procesos de las empresas, ¿viste? Sí, nosotros lo que estamos pensando es, por un lado, en tratar de entender, nosotros lo llamamos la mitología, ¿no? Digamos, estas generaciones, bueno, ¿cuáles son esos valores? ¿Cuáles son sus héroes? ¿Cuáles son sus villanos? Nos parece que eso es un buen lugar para empezar a entender a los demás. Y luego, eso de alguna manera serían también nosotros le decimos las 2 R, ¿no? Primero la primera R de la referencia. Y esas referencias nos hablan un montón. Porque otro problema que, digamos, sería para otro podcast y para seguir discutiendo, es que las generaciones son una herramienta buena para saber un poco de esa persona, pero muy lejos de saber todo. Claro. Porque Es un aspecto. sí, más estudias, más te das cuenta que no hay verdades universales. Realmente no las hay. Por un montón de temas, pero todo es interseccional. Entonces, Sí, total. encontrar los referentes nos sirve mucho, porque a veces te cuesta hablar con alguien que no tiene tu edad. Los seres humanos somos muy malos imaginando a alguien más grande que nosotros. Yo me puedo imaginar mucho a alguien de 60, pero cuando llegue a los 60 voy a decir, estaba todo equivocado. Y eso pasa un montón. Pero cuando sos más grande y querés hablar con alguien más chico, también lo que pasa es eso, ¿no? A veces no estamos con los mismos referentes. Eso es lo primero que con Miriam siempre pensamos, la primera R. Y la segunda R son los recursos. Bueno, ¿de qué manera, qué herramientas puedo yo tener para entenderlo? Obviamente no voy a decir nada novedoso, digo, la escucha activa es una herramienta que es totalmente imprescindible. Escuchar entendiendo que tengo que validar lo que pasa, tratando de no juzgar. Lo que nosotros pensamos que puede ser bueno también es hacer el trabajo interno de entender que tal vez después de una conversación difícil no se llegue a un acuerdo. Porque también hay cierta cultura de, ok, lo charlas hasta que lo arreglen, ¿no? Cuando éramos chicos, tu mamá te decía con tus hermanos, enciérrense, pónganse de acuerdo y salgan. en grupo en la escuela y te llegas a una conclusión. Exactamente. O sea, no. Bueno, y entonces entender también que estas conversaciones tienen valor por la conversación misma, por poder en esa escucha entenderlo sin prejuicios, tratando insisto, no sé si vale tanto la pena ponerse en el lugar del otro porque nos sale mal, pero sí entender ese referente, cuál es su mitología, qué es lo que está pensando, cuáles son sus valores. Y a partir de eso, bueno, tratar de ver en qué podemos cambiar. Creo que lo más difícil que tenemos los que somos grandes es quitarnos la idea de que los más chicos tienen que aprender de nosotros. No, porque cuando yo le pregunto a alguien más grande, ¿qué tendrías que aprender de tu hijo? ¿O qué cosas de tus alumnos? ¿Qué cosas de tus empleados más chicos? ¿Qué cosas de la persona más joven de tu equipo vos tenés que aprender? Te van a decir que nada, porque está la idea de que, no, mírenme a mí, miren lo que es mi vida, miren lo que es lo que yo he hecho, miren lo que es mi trabajo, cómo trabajo, inspírense en mí. No. Y para los más chicos también es entender, bueno, que en ocasiones las decisiones que hemos tomado y las actitudes que tenemos han sido también parte de grandes condicionamientos. Digamos, yo creo que a los más chicos les cuesta imaginar lo difícil que es navegar tantos años en una sociedad, a las cosas que nos hemos enfrentado. Cuando aparecen conversaciones transformadoras reales, son cuando los más chicos a veces se entienden también lo que hemos pasado. Total. Y puede ser, digo, cosas de nuestro país, de la Argentina, pero se aplica a toda América Latina, lo que ha sido pasar los 90, los más grandes, lo que ha sido pasar una dictadura, un régimen no democrático, lo que hemos pasado quizás un momento de menores recursos, de mayores recursos. No, digo, hay cosas, digo, estamos trabajando con gente que no vivió septiembre de 2001 en los Estados Unidos y que para nosotros viajar era otra cosa, volar era otra cosa, el mundo era otra cosa. Digo, aunque parezca no hablar de algo tan extranjero, lo cierto es que hemos ya ha transitado esos inconvenientes. Entonces hay algo también que yo creo que mientras que los más grandes tenemos que abandonar la pretensión de ser nosotros solamente maestros, o que todos tienen que aprender de nosotros, y los más chicos entender que las decisiones que los más grandes hemos tomado y el lugar donde estamos y muchas veces los hábitos que tenemos que pueden ser nocivos o malos, bueno, tienen una raíz en eventos trágicos, dolorosos, y no escaparle a eso. Como para ir llegando a algunas ideas finales, para hablar de edadismo, también creo que al revés pasa mucho de la cultura cool ahora es la cultura millennial o centennial, y la diversidad es todo. La diversidad no es la cultura cool de los millennials y que todos nos tenemos que poner a milenializar, digamos, de alguna forma, no sé si se dice así.
lo acabo de inventar. Pero hay como una cosa de desdén o de cierta discriminación de, bueno, esto ya es re viejo. Y necesitamos también gente que sea más conservadora. O sea, es como, yo creo que el cambio o el liderazgo, por lo menos en las empresas, es una interrelación entre una cosa y la otra. En la sociedad también se da ese juego constante de quebrar, romper, volver para atrás. ¿Qué queda? ¿Qué saldo nos queda de esa ruptura? Quedan saldos y después vamos siguiendo. O sea, siempre creo que es una cosa así medio dialéctica. ¿Qué estuvieron viendo sobre el edadismo, sobre estos aspectos en el libro, en la investigación que hicieron? Mira, tal como decís vos, hay un péndulo de la historia que gira para determinados lados. Los lugares que nos ubican, a donde nos ubican las generaciones, van cambiando, pero puntualmente, si lo pensamos en el ámbito de las organizaciones, como te mencionaba hace un ratito, estamos frente a una inminente crisis de talento. Y las personas más jóvenes no se están formando para hacer las tareas que hacemos nosotros. Uh-huh. Y no les interesa y no sienten que hay un valor en eso. Entonces, está siendo difícil liderar generaciones muy jóvenes en las empresas. Muy difícil. Y ese desdén llega incluso a cuestiones, digamos, que parecían como indiscutibles, como la formación. Uh-huh. ¿No? Y algo desde el mundo de la formación que es visto como que la experiencia es suficiente, que no hace falta lo otro. Entonces nosotros podemos aportar un montón de esa conversación. Pero es cierto también que a veces esta idea de, bueno, tratar de mantener el talento, de mantenernos cancheros, como decías vos, o de moda, hace que a los invisibles nos salteen, ¿no? Como que saltean una generación. Nosotros lo veíamos en el caso... Vos decís eso, yo siento que tuvimos una generación hermosa para crecer los invisibles. Sí, pero obviamente no, ahora no estamos necesariamente en lugares de poder, porque los más grandes no están... dejando esos espacios, y a veces son los millennials los que los ocupan. Uh-huh. Porque están preocupados por no dar esta fachada. Entonces hay muchos lugares de poder que ahora ocupan los millennials. Nosotros lo veamos, por ejemplo, en Chile con las elecciones presidenciales. Bueno, Piñera, un boomer, bueno, le dio directamente el bastón presidencial a Boric, que es un millennial. Sí. Entonces, bueno, ahí los X quedamos, y la discusión en la sociedad, ¿cuál era? No queremos algo viejo, no queremos a alguien con tanta edad. Ojo, pará, los X no estamos tan mal, ¿no? Digamos, creo que hay espacios en donde todavía no hay una suficiente interés sobre que los X podamos estar. Y de vuelta, yo confío mucho en nuestro rol, a pesar de que somos poquitos, porque si no ves somos menos demográficamente. Sí, nuestro rol de puentes, como mencionábamos, ¿no? De vasos comunicantes. Me parece que hay algo ahí para discutir de vuelta, sin prejuicios. Si tenés que dejar un mensaje final, Tomás, pensando en... Nos escuchan de muchos países. En muchos países están en distintos lugares en esta conversación. En Argentina en general estamos como en un lugar un poco más progresista, si querés. Vas a otro lado y te surgen preguntas que quizás acá se están saldadas. Me acuerdo un taller a líderes de trabajar 2 o 3 espacios, y una conclusión en el mural de un líder había sido, bueno, quizás tenemos que pensar que los homosexuales no son conflictivos. Eso había sido una conclusión. Son personas. Tremendo. Sí, obvio. Entonces, bueno, pero... ¿qué podés dejar, digamos, sé que es muy ambicioso, pero siendo filósofo, un pensante, digamos, que teorizás todo el tiempo, que tipificás información, ¿qué podés dejar como mensaje final de, por lo menos, estos 2 temas, de hacia dónde vamos, ¿no? Porque también se está cuestionando mucho ahora el tema de los influencers, o sea, ¿hacia dónde va todo esto? Mira, yo creo que lo importante es tratar de entender, digamos, cómo abordamos la realidad. Y a veces abordamos la realidad con nuestros propios anteojos, con nuestras propias gafas, que nos hacen ver las cosas no como son, sino como queremos que sean, ¿no? Y cuando a veces se dan estas discusiones o conversaciones acerca de la diversidad, un prejuicio común es decir, bueno, es una agenda. Me están imponiendo algo que viene de afuera. Es algo que me están imponiendo una forma de pensar. Claro, responde a intereses de otras personas, de otra parte del mundo, etcétera, etcétera. Bueno, la verdad es que la invitación que me gustaría es que cada persona pueda también ver su ámbito de trabajo, su familia, sus amigos. Hay mucha diversidad ahí. Uh-huh. Y si vos pensás que no hay diversidad es porque no le estás dando el espacio para que efectivamente esas personas se muestren como son de manera diversa. Y no hay forma de liderar hoy si no podés gestionar la diversidad de esos equipos. Totalmente. De los equipos que tenés hoy
y los equipos, como venimos diciendo a lo largo del episodio de hoy, del talento que se viene. Es una cosa inevitable, sí. Realmente es inevitable. Sí. Entonces, si la conversación acerca de la diversidad, uno piensa que es solamente sobre personas trans, o sobre personas lesbianas, o sobre hombres gays, bueno, cambiémosla por las personas que piensan distinto. Uh-huh. Y cuando la transformas en las personas que piensan distinto, te das cuenta que hay mucho para hacer, porque no hay forma de ser exitoso y nunca encontraremos personas iguales a nosotros. Y si las personas con las que trabajamos son iguales a nosotros, es porque nosotros las estamos moldeando como si fueran iguales. Entonces, en este mundo tan cambiante, tan distinto, todo lo que se ha dicho, Bunny, Bunny, los cines negros, todo lo que se hemos dicho en tantos lados, bueno, una misma, digamos, no todas las cosas son clavos, no todos. Entonces, si tienes un martillo, todo te parece un clavo. Tenés que tener la caja completa de herramientas, y eso también es la diversidad. Bueno, en este podcast vamos a hablar de muchos capítulos sobre esa caja de herramientas que necesitamos incorporar. Gracias, Tomás. Un placer, un lujo. El placer mío, por favor. Lujo que hayas estado en esta conversación de 50. Así que, bueno, muchas gracias y síganlo en las redes, que es un crack. Si te interesa ampliar sobre estos temas, si tenés algunas consultas, ya sabes dónde contactarnos. Así que acá estamos a disposición para seguir trabajando en profesionalizar y ampliar esta mirada en nuestros países. Desterremos mitos, prejuicios, resistencias y sesgos. Seamos parte del cambio cultural. 50. Conversaciones sobre diversidad. Junto a Cintia González Oviedo. 50. Un podcast de Bridge the Gap.